en la introducción, ¿no? En la parte de la introducción. Y así hay otros 3 párrafos que ustedes han hecho utilizando sus fichas y que tienen que estar necesariamente allí. Bueno, entonces, hoy vamos a insistir y vamos a profundizar en lo que comenzamos la semana pasada, que tiene que ver con la organización de las ideas en la microestructura textual. Primero, para definir, cuando hablamos de ideas, cuando en este curso hablamos de ideas, cuando hablamos de ideas, estamos hablando básicamente de oraciones. Algunos le llaman también enunciados. Oraciones o enunciados. Entonces, cada vez que yo le diga esta idea, significa que es en el escrito viene a ser una oración, en la parte oral también es una oración, y algunos le llaman también enunciados. Y cuando hablamos de microestructura, nos estamos refiriendo exclusivamente al párrafo. Ahora, el párrafo es una arquitectura, es un texto, es una estructura muy compleja. Ya vamos a ver ahora, hoy vamos a comenzar a desentrañar, a analizar esa complejidad que tiene el párrafo. Es una estructura compleja, no es escribir un párrafo, no es escribir por escribir. Hay muchos elementos, diferentes elementos alrededor del párrafo que hay que tener en cuenta, los cuales hoy comenzaremos a explicar algunos de ellos. Entonces, cuando hablamos de microestructura, estamos hablando del párrafo. Y de antemano le digo, ¿no? El que sabe escribir un párrafo puede escribir cualquier cosa. Tomando en cuenta los diferentes mecanismos o lineamientos con los que vamos a trabajar el día de hoy. Bueno, entonces ya sabemos, ideas, organización de las ideas. En el párrafo estamos hablando de organización de oraciones. Y cuando hablamos de microestructura, estamos hablando de párrafo. Si queremos hacer una analogía, diríamos, por ejemplo, ¿cuál es la microestructura de esta gran estructura que se llama aula? ¿Cuál sería algo así como equivalente al párrafo? Si queremos hacer la analogía. Toda esta estructura, ¿cuál sería la estructura mínima, la más pequeña? ¿Cuál? Del átomo. De la pared del átomo. El cuarzo. De la pared del átomo. La más pequeña. El ladrillo. La estructura más pequeña de la pared es el ladrillo. ¿No es cierto? El ladrillo. Depende de la forma como el ladrillo se organiza, se coloca uno a uno, se conecta con el cemento, ¿no? Depende de cómo se va estructurando el ladrillo, va generando la estructura de las paredes y las paredes, la estructura del aula. Entonces, el equivalente del ladrillo en la escritura viene a ser el párrafo. Un párrafo bien escrito, de hecho, que va a generar una pared, en este caso, un texto bien escrito. Muy bien, entonces, vamos a colocar el párrafo aquí en el centro y a partir de aquí vamos a comenzar a desentrañar cuáles son esas características que tiene. Y las características van a depender, los diferentes elementos van a depender de 4 propiedades fundamentales, de las cuales solo una, a medias, hablaremos el día de hoy en el tiempo que me he propuesto desarrollar la clase para que puedan avanzar su trabajo. Son 4: coherencia, cohesión, adecuación e intertextualización. Son las 4 propiedades fundamentales de todo texto. Hoy solamente hablaremos de la coherencia, de algunos aspectos de la coherencia que organizan el párrafo. Ya después hablaremos de la cohesión. La cohesión es un poco más compleja, quizás son los conocimientos que más les rehuyen a ustedes y que por eso algunos de ustedes van a estudiar ingeniería. Estoy hablando de gramática. ¿A quién de ustedes le gustaba gramática en el colegio?
creo que muy pocos. Y estamos hablando de, lógicamente, la adecuación y la intertextualización. Bien, la primera pregunta que ustedes deberían formularse cuando elaboran un párrafo, la primera pregunta, cuando ustedes elaboran un párrafo es, ¿cuál es el propósito? Entonces, el primer elemento viene a ser el propósito comunicativo. Este elemento es tan importante que si no lo tienes claro, todo lo demás que voy a colocar acá, todo lo demás va a fallar. El propósito comunicativo. O sea, la primera pregunta que yo debo hacerme es, por ejemplo, cuando hablo del propósito es ¿qué o de qué voy a escribir? ¿Qué? ¿Qué o de qué voy a escribir? ¿De qué voy a hablar? ¿De qué voy a hablar en este párrafo? Ese es el propósito. Todo acto de escritura, como todo acto oral, para hablar o para escribir, debe comenzar con un propósito. Por ejemplo, si estás en una reunión, estás en un cumpleaños de una persona muy querida, o no, y de repente el padre de familia, vamos a suponer que está en los 18 años de un compañero de estudio, y de repente la mamá le dice a una de ustedes, le dice, a ver hija, a ver tú como compañera de clase, unas palabras alusivas al cumpleaños de tu compañero de clase. Entonces, en ese momento, rápidamente tú tienes que definir el propósito de lo que vas a hablar. Es lo primero, porque si no, no vas a saber de qué vas a hablar. Mira, ve, mi propósito va a ser hablar sobre las grandes cualidades que tiene mi compañero. Ya está, definido. Cualidades de mi compañero. Entonces, el propósito determina en qué o de qué voy a hablar. Y de repente voy a estructurar mi discurso en tres partes. Las cualidades como estudiante, sus cualidades como compañero de clase y sus cualidades como persona, por ejemplo, como miembro de una familia. Entonces, tres propósitos, subpropósitos que forman el propósito general. Entonces, cuando hablamos del propósito comunicativo, estamos definiendo el qué y de qué. Y esto es tan importante porque el propósito define el tema o los temas, ¿no? El tema general más los temas específicos. Y si hablamos de tema general y tema específico, ¿de qué estamos hablando acá? Ya lo habíamos dicho en algún momento en la clase. Si hablamos de tema general y tema específico, ¿de qué estamos hablando? Dígase de paso, se les ha tomado la misma lectura, la misma evaluación y casi con los mismos resultados. Solo algunos han logrado una... Ya voy a actualizar la calificación de la lectura, que es la evaluación número 2. La lectura, chicos, la lectura es fundamental para el desarrollo de tu cerebro primero y de tu profesión segundo. Las personas que no leen terminan hablando como los políticos que tenemos. Terminan pensando como los políticos que tenemos. La lectura es fundamental para desarrollar tu capacidad de análisis, tu capacidad de interpretación y tu capacidad crítica. Si escribes, si lees muy poco, créeme que tu capacidad lingüística va a ser muy limitada. O sea, no porque ustedes van a ser ingenieros es que van a ustedes a vivir con los números. No, mi vida son los números. Yo sueño con la matemática, duermo con la matemática, amanezco con la matemática, cuando corro sudo matemática, entonces todo lo hago con la matemática, con los números. ¿No es cierto? En la cultura actual se van a dar cuenta, quizás no ahora, quizás para ahora les parezca esto lo que les estoy diciendo, no lo creo. En algún momento de tu vida te darás cuenta la importancia que tiene la comunicación. Inclusive tú puedes ser un ingeniero de medio para abajo, pero si sabes comunicarte puedes posicionarte mejor que los ingenieros que saben mucho, que conocen bastante, pero que ni siquiera saben comunicarse o se comunican pésimamente, ¿no? ¿Sí me dijo? En una biblioteca leí un libro de redacción acerca de que
A pesar de que sepas mucho, lo importante en sí en un texto no es la información, sino la forma en la que consigas comunicarlo. A ver, más o menos lo que estoy diciendo acá. Sí, muy bien. Más o menos lo que les voy a dar son estrategias. Ustedes son los que van a escribir. Y ustedes son los que van a evaluar su texto. No es muy cierto, no le crean mucho a los psicólogos cuando dicen, esta es la generación visual. Por lo menos aprenden con figuritas. Hay que ponerle figuritas para que aprendan. La verdad que ese proceso nos está llevando a un proceso en donde estamos desarrollando algunas pequeñas capacidades de carácter visual y algunas otras que son muy importantes, como por ejemplo la capacidad de análisis, la capacidad de interpretación y de crítica, se están quedando casi en el vacío. Y eso se refleja cuando se dan los exámenes. No aquí, en otra universidad en la que trabajo, y ojo, en una escuela que se supone estudiantes que deben dominar el lenguaje, casi de su generación, bueno, no casi, sino de su generación, porque son chicos del tercer ciclo, contemporáneos suyos, cuatro líneas, les formulé una pregunta, 4 líneas, y en 4 líneas 20 errores ortográficos. 20. Ojo, mi curso allá no es comprensión de textos, mi curso allá es otro. No es comprensión de textos, es un curso de derecho, pero le anulé la pregunta. Dije, esto no vale. Simplemente le anulé la pregunta. Y otro que le había formulado una pregunta, decía ahí, por ejemplo, cuál es la importancia que tiene Kelsen para el derecho. O sea, le estaba planteando un propósito comunicativo, la importancia que tiene Kelsen para el derecho. Lo que yo me dijera, lo que yo quería es que me dijera cuál es la importancia. Me escribió casi 2 páginas y de las 2 páginas en ninguna línea me habló de la importancia de Kelsen para el derecho. Igual también, 0 pregunta. Profe, pero por lo menos un puntito porque he escrito algo, profe. Es que te estoy pidiendo que compres un pasaje para Lima y me has comprado para Piura. O sea, más bien me están mandando al desvío. No porque escribes mucho en una respuesta, no porque escribas mucho, es que la respuesta es buena. La respuesta es buena si apuntas al propósito. Si yo te estoy preguntando cuál es la importancia que tiene el lenguaje para el estudiante universitario, tú tienes que decirme, la respuesta tiene que ser en función de eso. Si tú me das otra respuesta, entonces no estás cumpliendo con el propósito comunicativo. Por eso es la importancia que tiene, en fin, esto, ¿no? Bueno, entonces, ya está. Ya se lo digo, usted por experiencia, algunos va a ser una experiencia amable y para otros una experiencia dura. Mañana más tarde, cuando confirmen la veracidad de lo que les estoy diciendo en este momento. Allá ustedes. ¿Va a publicar las notas? ¿Ah? ¿Va a publicar las notas? Todas las notas se publican. Claro que se publican. El problema es que no se asusten con las publicaciones. Bien, entonces, cuando hablamos del propósito comunicativo, estamos hablando de el qué voy a escribir. Y entonces, cuando hablamos del propósito, estamos en condiciones de definir el tema. ¿Cuál es el tema de nuestro trabajo? Hay un tema general. Por ejemplo, en este párrafo yo voy a escribir sobre la autoconciencia. Bueno, pero ese es el tema general. Yo no puedo colocarle al párrafo la autoconciencia y en ese párrafo mi propósito será hablar de la autoconciencia. Es muy general, es muy amplio. Tienes que definir. Y entonces ahí viene el tema específico. Bueno, en este párrafo voy a hablar sobre la importancia de la autoconciencia. Solamente eso, importancia de la autoconciencia. Entonces, ¿qué genera definir el propósito? Definir el tema y como consecuencia definir el título de lo que yo voy a plantear ahí. El título de lo que yo voy a decir ahí. Entonces, el propósito comunicativo es un elemento fundamental que sirve para estructurar el párrafo y estructurarlo lógicamente. Punto número 1. Entonces, el primer punto que vamos a tener en cuenta en el párrafo es este. Cuando yo te pregunte cuál es el propósito, por eso acá está mi párrafo, cuál es el propósito, de qué o de qué estás hablando, entonces tú tienes que definir, por la parte de allá,
tienes que definir, tienes que decir, mi propósito es acá hablar de la importancia, de la definición, de las características, etc. ¿Ya? Del texto. Correcto. Muy bien. Luego viene la segunda parte. Bueno, ya le decía, ¿no? El propósito ayuda a definir el tema general, el tema específico y el título. Otro elemento importante que tiene que ver, que tienen que ustedes tener en cuenta cuando ustedes escriben un párrafo, tiene que ver con la estructura del párrafo. Como el párrafo es una arquitectura compleja, ustedes tienen que tomar en cuenta cuál es la estructura. A esa estructura lógica nosotros le vamos a denominar lógica de pensamiento. O sea, cuando yo te diga cuál es la lógica de pensamiento que organiza tu párrafo, te estoy preguntando por la estructura. En la evaluación que les he tomado, y a pesar que en clase les dije las preguntas, las respuestas, en clase les he dado algunas respuestas de esa lectura, entonces había una pregunta, claro, como aquí ya no la voy a tomar más, entonces ya les digo las respuestas, ¿no? Había una pregunta que se les hacía por la estructura del trabajo. ¿Cuál es la secuencia lógica del trabajo? Y la secuencia lógica, la secuencia está hablando de cuál es la estructura. Por ejemplo, en su texto académico individual, ¿cuál es la estructura lógica de su trabajo? ¿Quién me la dice? Por lo menos las grandes estructuras. Dime, hijo. ¿Cuál es la estructura lógica de su trabajo? Si yo les preguntase a ustedes dónde se encuentra la estructura lógica de su trabajo, en el documento que van a presentar, ¿dónde estaría? Dime, hijo. Sí, va por ahí. ¿En el anexo? Anexo 2. Anexo 2. Perfecto. Muy bien. En el anexo 2, ustedes se han encargado de armar la arquitectura del artículo. O sea, ¿cuál es el título? ¿Cuál es la introducción? ¿Qué voy a colocar en el desarrollo? ¿Qué voy a colocar en el cierre? Y las referencias bibliográficas. Entonces, la estructura lógica, ¿a qué está apuntando? Apunta al plan de redacción. Por ejemplo, en la sesión anterior había un plan de redacción para escribir sus párrafos. ¿Cuál fue el plan de redacción que les entregué? Tres oraciones. Tres oraciones, muy bien. Una idea principal, una idea secundaria, ¿de qué tipo? Cita. De tipo cita, y una idea terciaria de tipo explicación. Mira, este es el esquema lógico del párrafo que les pedí. Este es el plan de redacción, esta es la estructura lógica. Claro, tiene un nombre. Profesor, cuando la idea principal va al inicio, ¿cómo se llama? ¿Párrafo analítico o párrafo deductivo? Ya. Entonces yo he utilizado una lógica analítica o una lógica deductiva. ¿Por qué hemos comenzado con esta lógica? Porque los estudios demuestran que la mayoría de estudiantes, por lo menos estudiantes, utilizan la lógica deductiva como de preferencia, ¿no? Casi el 70% de estudiantes, se han tomado casi 3.600 evaluaciones, y de las 3.600 arroja estadísticamente que casi el 70% de los estudiantes utilizan la lógica deductiva en general. La lógica inductiva la conocen muy poco, son casos muy raros que se presentan, y luego el otro 29 o 28% son de casos que ni siquiera tienen lógica lo que escriben. O sea, escriben por escribir. Y un párrafo, como un texto grande, tiene una estructura lógica, tiene una arquitectura, tiene un plan de redacción. En el caso del párrafo que les propuse, el plan de redacción es ese. Profesor, pero yo pude haberlo hecho de otra manera. Claro, pero si tú lo haces de otra manera, generas otra estructura lógica. Por ejemplo, ¿qué hubiese pasado, profesor, si yo comienzo con una cita, hago la explicación de la cita y luego hago una generalización? Le pongo ahí en resumen, en síntesis, hago una generalización. Estás aplicando otra lógica. Ya no es la lógica analítica
o deductiva, como es esta, si no estás aplicando una lógica de tipo Inductiva. sintética o inductiva. Inductiva. Sintética o inductiva. Entonces, miren ustedes que al escribir, ustedes tienen que pensar cuál es la lógica que voy a utilizar. Igual al hablar. Cuando ustedes van a comenzar un discurso, van a hablar sobre algo, lo que tienen que pensar es, a ver, si yo empiezo con una lógica deductiva y voy a hablar sobre la definición de contaminación ambiental, ¿qué me indica la lógica? Que primero tengo que decir, la contaminación ambiental es tal cosa, listo, y luego explicarlo. Pero si yo quiero comenzar con una lógica inductiva, lo que puedo colocar es casos de contaminación en el agua, en el aire, y a partir de los casos que yo voy colocando, voy a hacer una explicación, un análisis y finalmente una conclusión. En conclusión, podemos decir que la contaminación ambiental es tal cosa. Entonces, para hablar o para escribir, cualesquiera que sean los dos mecanismos, siempre es importante utilizar la lógica de pensamiento. Y claro, cada uno de estos elementos que les estoy diciendo acá, en un texto que es académico, especialmente en los textos académicos, es fuertemente establecido. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si en el discurso común, llámese ese discurso que yo utilizo con mis amigos afuera, o ese discurso de WhatsApp o de Facebook, si en el discurso común utilizo ligeramente una lógica, en el discurso académico esto es exigencia casi al 100%. Exigencia 100%, no casi, sino exigencia 100%. No puedes escribir un párrafo sin una lógica. No puedes escribir un párrafo si no hay un propósito comunicativo. No puedes escribir un párrafo si no tienes definido cuál es el tema general y el tema específico. Porque de lo contrario, el contenido que está ahí es un contenido de cualquier otro tipo, menos de un párrafo que sirve. Entonces, cuando hablamos de la estructura organizada de las ideas, estamos hablando del plan de escritura y además estamos hablando del tipo de ideas. ¿Ve? Idea principal, idea secundaria, idea terciaria. O si quieres, bajo la otra clasificación, idea temática, que viene a ser la idea principal, idea de desarrollo, que puede ser de información y de garantía. Ustedes utilizaron la garantía cuando hicieron la cita, en el párrafo. Hicieron su cita, ya, esa es una oración de garantía, o una idea de garantía. Utilizaron la información cuando hicieron la explicación de la cita. Cuando ustedes explicaron la cita, entonces ahí tenían la información. Y la oración principal, que en el caso de ustedes, la semana pasada, la escribieron al inicio. Estaba al inicio, ¿no? Bien. ¿Qué otro elemento tenemos que tener en cuenta para escribir un párrafo? Para escribir un párrafo, ya, esto ya lo dije, idea temática, idea de desarrollo, ya está. Tenemos que tener en cuenta la estrategia discursiva. Entonces, otro elemento aquí importante es saber cuál es la estrategia discursiva que vas a emplear. ¿Cuáles son esas estrategias? Cada una responde al tipo de párrafo que ustedes han hecho la semana pasada. Por ejemplo, en un párrafo utilizaron la estrategia narrativa. En otro párrafo utilizaron la estrategia expositiva. En otro párrafo utilizaron la estrategia argumentativa. Y en otro párrafo utilizaron la estrategia expositiva. Esto depende de qué? De la intencionalidad. Profesor, Sí. disculpe, ¿puedo retirarme? Es que tengo que enviar el trabajo y vivo lejos. Y que depende de cada uno. Ya, gracias. Narrativa, la estrategia expositiva, la estrategia argumentativa y la estrategia expositiva.
Estas estrategias se pueden o se deben utilizar dependiendo de cuál es el propósito nuevamente, cuál es la intencionalidad. Por ejemplo, ¿qué pasaría si la intencionalidad de la clase fuera abrir un debate sobre la contaminación ambiental? O sea, quiero generar un debate sobre la contaminación ambiental. ¿Cuál va a ser la estrategia que voy a utilizar para generar el debate? ¿Cuál va a ser la estrategia predominante en esa clase? ¿La narrativa, la expositiva, la argumentativa o la descriptiva? ¿Nada? ¿Me repite la pregunta? Eso que está cerquita, imagínate los que están al fondo. Si quiero iniciar un debate sobre la contaminación ambiental en esta aula, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál de las 4 estrategias que acabo de plantearles acá sería la que predominaría? La argumentativa. La estrategia argumentativa. Si solamente quiero hablarles sobre lo que otros autores han dicho sobre el tema, ¿qué estrategia voy a utilizar? La estrategia expositiva. Si quiero plantearles cuáles son las características o las cualidades de la contaminación ambiental, ¿qué estrategia voy a utilizar? La expositiva. ¿Cuáles son las características, la naturaleza de la contaminación ambiental? Descriptiva. Descriptiva. Y si quiero contarles historias que les ayuden a reflexionar y que tienen que ver con la contaminación ambiental, ¿qué estrategia voy a utilizar? Narrativa. Entonces, estas estrategias las utilizamos a diario, constantemente en nuestra comunicación cotidiana. Igual también la vamos a utilizar aquí. Entonces ya saben cuáles son las estrategias, ya saben las estrategias y todo lo demás. Y por último, las reglas de coherencia. Las reglas de coherencia. Nosotros tenemos reglas que tenemos que cumplir sí o sí, reglas de coherencia, sin las cuales podemos confundir o creer que un texto está bien escrito, o puede estar muy bien, puede tener su sangría, puede tener sus oraciones, puede que no tenga ni errores ortográficos, y crearnos la sensación de que hemos escrito bien. Puede que tenga un orden y todo lo demás. Pero hay unas reglas que son importantes, de las cuales vamos a tomar en cuenta 2. Hay otras más, ¿no? Que son la conectividad y la progresión temática. ¿Cuántas oraciones debería tener el párrafo? Decíamos 3, ¿no? Mínimo. Mínimo 3 oraciones. Muy bien. ¿Qué implica la conectividad? La conectividad implica que el tema que se desarrolla en esta oración se encuentre explícita o implícitamente en las otras oraciones. O sea, no puede pasar que aquí se hable de un tema, aquí de otro tema y aquí de otro tema. O sea, el tema tiene que estar necesariamente implícito en las 3 oraciones. A eso se llama conectividad. Y habrá una fuerte conectividad cuando el tema general y el tema específico sea el mismo. Fuerte conectividad. ¿Qué es lo que se busca? Una fuerte conectividad implica el tema general y el tema específico es el mismo. Y habrá una débil o nula conectividad cuando los temas son distintos o los temas específicos son diferentes. ¿Y qué implica la progresión temática? La progresión temática dice, esta es la idea principal, esta es la idea secundaria, esta es la idea terciaria. Conforme vamos desarrollando el tema se va abriendo, nos va dando más información, etc. ¿Bien? Esto se resume en la siguiente diapositiva. Miren, ahí tenemos las ideas, cada una de ellas la vamos a trabajar semana a semana. La organización de las ideas, la lógica de pensamiento, las estrategias discursivas, los mecanismos de coherencia y el plan de redacción, que es la parte que está ahí.
Y aquí tenemos, de las cuales solamente hemos tomado dos, ¿no? Progresión temática y la conectividad, que tiene que ver con la repetición temática. Estas dos son las que hemos tomado para comenzar este trabajo. Bien, vamos a evaluar esto en algunos párrafos. Párrafos que son reales, párrafos que fueron escritos o por estudiantes o que fueron expresados por personas importantes. Ya van a ver por ahí algunos párrafos. A ver, vamos a ver. Vamos a hacer el análisis de lo que les he dicho. Vamos a hacer el análisis de los temas. A ver, el análisis lo vamos a hacer sobre este punto. La prueba que viene es así. O sea, todos los casos son prácticos. Para que tú desarrolles los casos prácticos necesitas tener la parte teórica, que es esa que está allá. ¿Ya? Entonces, mi curso, ya saben, mis exámenes no son teóricos, todo es práctica, práctica, práctica. Pero la práctica se sustenta sobre la base de la teoría. O sea, para que tú me puedas dar una respuesta teórica, una respuesta a un caso práctico, tienes que necesariamente conocer la parte teórica. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos a calificar con 5 si todo lo que si cumple con todos los requisitos que están acá. ¿Ya? Si tú le pones un 5 y hay algún requisito que no cumple, significa que el que está fallando eres tú. Recuerden ustedes que ustedes van a hacer la autoevaluación de su compañero, la coevaluación. Entonces, entre ustedes se van a evaluar. Y cuando ustedes evalúen a su compañero, yo voy a evaluar lo que tú sabes del curso en la evaluación de tu compañero. Es decir, el caso que yo te voy a poner es eso, ¿no? A ver, evalúa el trabajo de tu compañero. Destroza ese trabajo. Destrózalo, sí, así. Y explica por qué tiene que corregir el trabajo. Y en ese acto de evaluar, yo los estoy evaluando a ustedes. Vamos a suponer, ya, yo soy buena gente. O de repente, como no sé nada, le pongo 5, 5, 5, 5, 5, 5. No, profe, todo está bien. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Muy bien. Yo reviso tu evaluación y me doy cuenta que no es así. Entonces, ¿a quién voy a descalificar? No es a tu compañero, sino a ti. Porque me estás demostrando en un caso práctico que no sabes evaluar. Y si no sabes evaluar, es por dos motivos. Uno, porque no conoces la teoría sobre la cual vas a evaluar. O en su defecto, pues tu amigo te cayó muy bien, te enamoraste de él, y entonces le pusiste 5, 5, 5, 5, 5 a todo, para no quedar mal. ¿Ya? Recuerden que esto, lo mismo que voy a hacer ahorita, es lo que ustedes van a hacer con el trabajo de su compañero. Es lo mismo. ¿Ya? Bien, entonces, le vamos a colocar 5 si todo está bien. Todo. O sea, ¿qué significa todo está bien? Que nada de lo que está acá falta. O sea, está ok. Está bien claramente definido el propósito. Los temas, hay un tema general, hay un tema específico en cada uno de los párrafos que se construye. El título es un título adecuado. Nuevamente, es inconcebible. Nuevamente han colocado como respuesta al título la autoconciencia. O sea, ya eso hay que ser bien, decían en mi época, hay que ser bien corcho para volver a repetir el mismo error. Cuando se les dijo varias, inclusive hasta la respuesta se le dio. Hasta la respuesta se le daba, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Ah? ¿Y mi hija? De hecho que la autoconciencia no era, ¿no? Ventajas y desventajas de la autoconciencia. Ya, ese era un tema específico. Si tú colocabas definición de autoconciencia, volabas porque estás hablando de un tema específico. ¿De qué abarca todo el tema? Entonces, todo eso abarca en una palabra. ¿Cuál era? Etapas, no. En ningún momento habla de las etapas de la autoconciencia. En ningún momento. No. Bueno, ya, lo dejo ahí. Vamos a ya. Ahora,
Si no lo hizo, vamos, tú estás revisando el trabajo de tu compañero y no lo hizo, entonces, aún así, la nota de tu compañero va a ser 1. A pesar de no haberlo hecho. O si todo está mal, lo hizo, pero todo está mal, la nota es 1. Y de ahí ya, si hay poco que corregir, poquísimo, por ejemplo, de todas estas cosas que ha dicho el profesor, solamente una cosa falta corregir, entonces yo le pongo 4 puntos. Y si hay mucho que corregir, le pongo 2. Y si hay una especie de intermedio, le voy a poner 3. ¿Ya? Vamos a analizar textos reales, textos que son reales, textos escritos o por sus compañeros, o dicho o escrito por algún político de nuestra sociedad, y no cualquier político, políticos que pueden estar en el Congreso, que pueden estar en el Poder Ejecutivo, o que pudo haber sido presidente de la República o presidente de la República, ¿ya? Cualquiera. Bien, ¿cuáles son los criterios? Los que acabo de explicar. ¿Cuáles son los criterios que vamos a calificar? Tiene un tema, hay propósito comunicativo, ubicación de la idea temática. Cuando hablo de la ubicación de la idea temática, estoy hablando de ¿qué? De la estructura, regla de coherencia, en fin. Vamos a ver primero. ¿Con cuánto calificarían ese párrafo? ¿Y por qué? 0 no existe en mi curso. Vean allá, ¿existe el 0? Puedo ir a la biblioteca para terminar mi trabajo. ¿Qué? ¿Suspendemos la clase? Porque ya se están yendo todos. ¿Ah? Sí, explicando. La grabamos, la pasamos. ¿Cómo dices? Se la pasamos de los videos. Ya, ande. Cada uno que decida. Ya. ¿Con cuánto calificarían ese texto? 2. Ya. Tú dices 2, tú dices 1. 2 también, bien. 1, ¿quién le pone 3? 3. 3, tú le pones 3. 4 puntos, ¿quién le pone 4 puntos? Tú le pones 3, me dijiste, ¿no? 2, 2, 1. Acá. 2. 4 puntos, nadie. 5 puntos, ¿quién le pone 5 puntos? Porque